APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Tuyas kamasikuna alisamos kakapaitz, kaimi kapan bajo un mismo sol. Sumas ya paso. El territorio de la nacionalidad Agua es extenso y natural. Las cascadas, los ríos, los bosques húmedos y los animales que viven en libertad son la riqueza de este pueblo que conserva y cuida desde cientos de años este lugar. Mi nombre es Delfín Taicuz, vengo de la comunidad San Marcos. Luis Añapa de la Cruz, soy de la comunidad Centro Chachi Medianía de la provincia Esmeralda. Elvi Rojas y vengo de la comunidad de Mataje Alto de la nacionalidad Agua. Salirio Taicuz, vengo de la comunidad de San Marcos de la provincia del Carchi. José Luis Añapa, yo vengo desde la comunidad Las Pavas. Alfredo Nastacuas, yo soy de comunidad Pambilar y provincia Esmeralda. Milton Pascual. Minerva Paí, yo vengo de la comunidad San Marcos. Lucetti Rosalía Mejía Chilimía, vengo de la nacionalidad Épera, comunidad Santa Rosa. Karen Tatiera Capena Málaga, vengo de la comunidad de Santa Rosa, de los Épera. Carla Cantincuz y vengo de la comunidad Pambilar y Eniagua. Luis Enrique Tapullo Quiñones, vengo de la comunidad Chache de Agua Clara. Alejandro Mejía y vengo de la comunidad Santa Rosa de los Épera. Para llegar acá a esta comunidad, pues hemos venido de muy lejos, ¿no? Nos atacó un derrumbo que está bastante grande. Total se hizo casi pongamos unos 9 horas. 10 horas tuvimos un poco de inconveniencia desde la provincia Esmeralda porque hubo un paro los taxistas. He salido de las 3 de la mañana, ¿no? Y he llegado a las 9 en punto, ¿no? Casi como 6 horas. Como 10 horas de viaje que estamos llegando aquí. Un día entero, se camina casi. Son 8 horas. Casi un día. Es 3 horas y media en carro, más 3, 6 horas totales para llegar aquí en esta comunidad. Con 20 jóvenes, hombres y mujeres de las nacionalidades Chachi, Agua y Épera, se desarrolló un proceso de capacitación en comunicación dentro de sus territorios, es decir, en Esmeraldas y Carchi. El objetivo, aprender las herramientas, las tecnologías y las técnicas de la comunicación para ejercer su derecho a la comunicación, autorrepresentarse en los espacios destinados a pueblos y nacionalidades en los medios de comunicación y multimedia. El proceso de capacitación que APAC ha estado realizando es de 3 talleres, lo que se tuvo en las diferentes temáticas. Una temática es sobre investigación periodismo, la otra fue sobre fotografía, tecnologías celulares aplicadas a la comunicación, además derechos culturales, derechos colectivos, ley orgánica de comunicación y un tercero que sería de gestión cultural y producción audiovisual. El tiempo de duración de los talleres, por cada etapa o por cada taller que se haya realizado, siempre nos ha tomado como unos 3 a 4 días que hemos ido a las comunidades o a un sector a donde puedan llegar con facilidad los participantes. De los visitantes. Empezó desde el 2017, ¿no? Todo este proceso de los talleres. Se ha ido como de 3 meses, en 3 meses han habido nuevos encuentros. 2 talleres se realizaron en Borbón. Y un taller se lo realizó en la comunidad del Babos, era para facilitar a quienes participen
ya que de donde salen de todas las comunidades siempre son muy alejadas y vemos el lugar más factible para ellos. Bueno, nuestra meta para el futuro como APAG ha sido crear una red de comunicadores de la zona 1 del Ecuador, ¿no? Y bueno, anteriormente ya se ha hecho una primera etapa de talleres con las nacionalidades de la Amazonía, que se pudo gestar un grupo que se llama APANAPSE, que ya están produciendo, ya están trabajando, y actualmente con este nuevo grupo que estamos creando en la costa que se llama ProConnect, ¿no? Que igual es de pueblos y nacionalidades. Las federaciones de las nacionalidades FECCHE, NAESE y FECAE, conjuntamente con APAG, realizaron los talleres con la idea de fortalecer a los medios comunitarios que estas organizaciones manejan, las cuales requieren ampliar y mejorar los contenidos propios. Nos encontramos en la comunidad del Baboso del territorio Aguá, pues en estos 3 días estaremos cubriendo 2 temas. El uno será producción audiovisual, en donde los compañeros comunicadores que vienen de varios lugares, de Esmeraldas, de Carchi, que pertenecen a pueblos y nacionalidades de esta zona, como son los aguás, los éperas, los chachis, pues estarán aprendiendo a hacer audiovisuales, produciendo y practicando al mismo tiempo. Y el otro tema que estaremos cubriendo es gestión de la comunicación, en donde los jóvenes, pues por un lado, que ya conocen qué importancia tiene para los pueblos la comunicación, de qué manera ellos pueden hacer gestión de la comunicación desde sus propias comunidades, desde el territorio, y acompañar a los medios locales que ellos tienen, como radio, y también empezando a hacer audiovisuales que podrán justamente hacer sus registros y compartirlos en comunidad o a través de las redes sociales u otros medios. Yo asistí en algunos talleres y aprendí como formas de edición, hacer fotos, grabar videos, reportaje, producción de video, uso de las cámaras, cómo cortar las partes que no me vale. Entonces aprendí eso y también muchas cosas más, cómo coordinar algo y cómo planificar para que todo salga bien. Cómo hacer un audio. Bueno, quiero aprender lo que le están enseñando a otro compañero a editar, no sé aún, pero quiero aprender. Pues me ha interesado mucho, me interesa mucho aprender lo que es comunicación para sacar nuestro producto. En nuestra comunidad, por ejemplo, están necesitando compañeros para la radio. Por ejemplo, como en noticias, comunicar, así muchas cosas que suceden en la comunidad. Nosotros no tenemos, nos falta. Y por eso yo quiero aprender para apoyar, porque yo sé y puedo. Y estamos organizando ya tener nuestro grupo, equipo de trabajo, entonces trabajar juntos, tener espacio en la radio, eso sería muy interesante, ¿no? Primero conocer y luego aprender a organizar con la comunidad. Lo que es la radio Chachis, entonces yo tengo que apoyarnos para que surja lo que es el valor de la radio. O sea, comunicar la situación, el problema que vivimos en las comunidades. Principalmente porque es un tema que me interesa y ya hace un año atrás ya he estado participando en este taller. Y nosotros, en las comunidades, nos han dicho los compañeros que es importante que haya una persona o personas, un grupo de personas que sean comunicadores comunitarios, que lleven la información desde adentro de la comunidad o de las comunidades hacia afuera, y que para que esas informaciones se multipliquen a muchas personas, a millones de personas si fuera posible. Con esto que estamos aprendiendo aquí, a uno mismo le fortalece y a las comunidades también para que nos conozcan. Bueno, yo después de este taller, pues irme a la radio comunitaria que está Lambarazú a pedir un espacio que nos den para poder pasar algún programa de nuestra comunidad. Yo creo que de lo aprendido yo tengo que transmitir a ellos. Miriam Alfredo Nastacuas. Elvis Rocas.
Ahora las mujeres de otras comunidades que sigan participando, que no queden las mujeres atrás, porque las mujeres siempre quedamos atrás y no estamos adelante. O sea que yo le invito a los jóvenes que sigamos participando a algún evento, talleres que haya capacitación para mejorar de diferentes temas. Es un bien que nos va a servir a futuro, no solo para uno, también tanto para la familia. Entonces espero que con este mensaje logran entender, que aprovechen a ciertas oportunidades que les brindan. Las compañeras, las mujeres salgan adelante para que aprendan a sí mismos y dejen el miedo, que le dan miedo a hablar a veces así en público. A mí me da así, ahorita con lo que estoy siguiendo, ya he dejado un poco, sea con lluvia, sea como sea, queremos aprender, queremos ayudar a la comunidad. Hemos formado un grupo, lo que se llama ProConnect, que actualmente estamos manejando con mucho entusiasmo, que nos integren para hacernos grupo de seguidores con esta promoción de comunicación. En la comunidad Api de la nacionalidad Chachi, las mujeres son el pilar de la familia. Tejen canastas con rampira y la chuña para vestir en ocasiones especiales. Zoila Ñapa Martínez es la última tejedora de faldas Chachi en su comunidad. Sus técnicas deben ser transmitidas a las nuevas generaciones. Los comunicadores y las comunicadoras comunitarias serán las portavoces de sus comunidades. Desde un principio, cuando comenzamos a hacer el proyecto, la propuesta fue que este mariposario sea parte de la comunidad y por lo tanto los que trabajan aquí, los que laboran aquí, van a ser los de aquí de la comunidad. Hasta la actualidad estamos todos de aquí de la comunidad, ¿no? Hay mujeres y hombres aquí involucrados en este tema. Desde que se abrió el mariposario, nosotros calculamos que entre en un fin de semana o en un feriado unas 150 personas. Bueno, eso varía, no es todo un siempre lo mismo, pero en el mes de carnaval fue donde nosotros tuvimos una buena oportunidad, una buena acogida y un buen ingreso de personas a visitar el mariposario, el balneario. Bueno, ahí sobrepasamos más o menos los 3.000 visitantes en los 3 días de feriado. Este mariposario para mí es importante porque es un proyecto a largo plazo. De aquí en unos 10 años nosotros prevenimos que vamos a tener una buena cantidad de jóvenes trabajando aquí. Incluso la intención nuestra es ampliar este lugar turístico para atraer a compañeros que tenemos trabajando fuera de aquí de la comunidad. En lo comunitario pues igual, ¿no? Todos tenemos esa perspectiva de soñar, ¿no? Que en algún tiempo nosotros podamos generar empleo aquí mismo a los jóvenes, ¿no? Nosotros tenemos previsto ya hacer un lugar, un ranario, ¿no? Más arriba, un lugar de observaderos de aves, de colibríes, ¿no? Rutas para observación de aves. Complementario a eso tenemos granjas agroforestales, una granja agroforestal comunitaria también. Y estamos trabajando también con fincas pilotos también que se dedican al turismo. Para complementar este proyecto, abriendo una vía para llegar a una cascada, ¿no? De unos 10 metros, 2 caídas, que nosotros prevenimos que ese va a ser el principal atractivo de los visitantes. Quiero darles la bienvenida. Este es el mariposario Paraíso Agua del Centro Agua El Baboso, ¿no? Lleva ese nombre debido a un concurso de niños de aquí de nuestro centro educativo, ¿no? El ganador o la niña ganadora fue con este nombre, mariposario Paraíso Agua, ¿no? Las especies que ven ahí, las pequeñas, ¿no? Tienen la capacidad de poner hasta 130 huevos,
¿no? Son especies, muchas de las que están aquí son especies que viven en colonias o en grupos, ¿no? De las 130, aquí dentro del mariposario, como nosotros los cuidamos, alcanza a sobrevivir hasta el final un 80%, pero el 20% perece debido a que cualquier situación puede suceder, ¿no? Se mueren por infección. La crianza de mariposas es una labor ardua, no realmente dura, porque en el estado larvario no se necesita de mucho cuidado, sobre todo el aseo. Ellas tienen que estar bien aseaditas o de lo contrario ellas pueden infectarse. Esta especie es la ojo de búho, la grande, que la pueden ver por ahí, ¿no? Esta especie es que pone hasta 6 huevos, pero lo hace casi toda su época de vida, ¿no? Todos los días pone 6, 5, hasta 9 huevos diariamente. Lo que hacemos aquí, o lo que hacen los promotores que me ayudan, las mujeres, ¿no? Hacen de cosechar los huevos, ¿no? Llevarlos al laboratorio y guardarlos, con la finalidad de protegerlos de los predadores. Aquí las hormigas son el principal peligro para los huevos, ¿no? Vienen las hormigas, se los comen y ahí empieza la pérdida de especies de las que están aquí. Bueno, este es todo el recorrido que nosotros hacemos aquí, o que los visitantes hacen conjuntamente con nosotros, recibiendo toda la explicación necesaria y toda la experiencia adquirida durante el tiempo que llevamos nosotros en este tema, ¿no? Nosotros estamos ya 11 meses aquí, y en los 11 meses ya los promotores que están aquí, las mujeres principalmente, están ya con la capacidad necesaria para poder atender al cliente, defenderse en lo que se puede. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Suku hari bazmari ganga was bianu nam yang ri gam am ogdoin Takikunaka kimichinmi, ñukanchipa kushijuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinchiyachipashmi. Por favor, una monedita. Regálame una monedita. Bueno. Ven, vamos. A ver, dame todo el dinero del día. Shukyanka wawaka paypak muskikunatami chinkachin. Kutin kaita yata. Chaya mi tía. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Me oíste? ¡Para la próxima te va peor! Wanmi, imas pata punta bicho yuka wasimari. Yuyapay, makanakuykunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachajuytami yachajuri. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. En Santa Rosa de los Épera, cada canasta hecha a mano es única. Con chocolatillo y rampira, Santa Garabato teje y perfecciona la técnica ancestral de su cultura.
Las mujeres de Épera necesitan promoción y difusión para sus trabajos. Un medio de comunicación comunitario es la respuesta. Mi nombre es Simón Taicús, soy de esta comunidad, se llama El Baboso. Soy promotor de la Fundación Al Trópico. Por medio de la fundación hicimos una solicitud como comunidad. Si podíamos construir una cocina piloto en esta comunidad, entonces nos habían dicho que no habría problema. Según eso, el piloto, la comunidad nace intereses de construir las demás. Actualmente estamos trabajando como comunidad, la Fundación Al Trópico es la fundación que está apoyándonos una parte de la cocina. La comunidad ha puesto la contraparte, la mitad, no diríamos de dinero, sino más con los materiales que se ocupa para construir la cocina. No es el tema solo la cocina, más bien la cocina viene enfocado con el tema del emprendimiento, el mariposario, los otros emprendimientos del proyecto turístico de pronto que se está por implementar, y la cocina es una de esas partes que nos puede también ser parte del proyecto turístico de la comunidad. Que nos apoyen estas cocinas, de que lo vimos como una parte interesante para nuestro proyecto turístico comunitario, en la cual enfocábamos un poco el tema de conservar nuestros recursos naturales, y pensando todo eso nos habíamos sentado a planificar y decidir de cómo gestionar este modelo de cocina que la llamamos cocina eficiente o cocina mejoradas ahorradoras de leña o cocinas ecológicas también, como se las conocen. Las familias han mencionado que la cocina ha sido de mucha importancia porque a la familia ha ahorrado tiempo en recoger leña, y también el recurso que de pronto toque tumbar 2 árboles al mes. En la actualidad ya no están tumbando 2, sino que de pronto 1, y eso les dura para más tiempo de lo que antes tenían que recoger. Los materiales que se necesita son como principales para la infraestructura, todo cemento, arena, ripio, piedra pómex, ladrillo visto, también utilizamos tejuelas, ya subiendo para arriba necesitamos la plancha, el tubo para la chimenea. El tiempo de construcción son 2 días entre 2 personas. Bueno, el mensaje de nosotros como comunidad sería de pronto compartirles este conocimiento de cómo lo estamos haciendo funcionar esta cocina, y lo bonito es tener esta cocina de pronto sin humo en la casa, que el humo sale arriba, y que si de pronto alguien lo necesita, pues estaríamos de pronto de cómo apoyarles, ayudándole a conseguir los materiales para que puedan tener. Para los chachi, la salud es equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. Restablecer el equilibrio es una actividad delicada que los miruco pueden lograr con ceremonias especiales. Los pueblos originarios necesitamos comunicar nuestros conocimientos y pensamientos al mundo.
me llamo Lidia Norma Tecuna Zacuaz, soy de la comunidad del Babor. De lo que estoy trabajando durante ya va a ser un año. Me llaman, dicen necesito tantas comidas, como por ejemplo por estos 3 días. Necesito unos 20, 25 a 30. Bueno, a mí me ha gustado la cocina desde que yo he sido siempre preparar comidas y para vender. Me ayudo para el estudio de mis hijos, para otras actividades, así lo que uno se hace en la finca. Bueno, la experiencia sería preparar bien la comida, como es debido, no darles la comida amanecida. Eso es el único problema que hay y a mí no me gustaría es, por ejemplo, preparar la comida ahora y me sobró y le vuelvo a dar el otro día, ¿no? Entonces a mí me gustaría es todo atender bien. Bueno, en mi futuro estoy viendo mis recursos, cómo hacer estoy pensando en hacer más bien una casa como para hacerme una residencial y un comedor. En este año que viene, de 2019. Tengo mi casita abajo, entonces aún no es muy adecuada y me han venido muchas personas ahí, pero yo los he atendido como lo más que yo pueda. Un instrumento musical alegre de sonidos altos es la marimba de la nacionalidad Agua. Eduardo Pay enseña a los más jóvenes las técnicas de construcción e interpretación de la música marimba. Ñapas pacha tukurirka, ñakutin tigramupashun astawan rikuchikunawan. Shuk punchakama.